Un policía racista golpea a una anciana negra en el centro comercial, pero cuando llegó su hijo, sus rostros palidecieron. Bienvenidos a la historia de hoy. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan las próximas historias emocionantes. Sumerjámonos. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la modesta cocina de Evelyn Mitchell. Era una de esas mañanas tranquilas del tipo que había llegado a definir su vida en el pequeño pueblo de Brookside. Evelyn, ahora de 72 años, se movía con una imprecisión tranquila de alguien que había vivido una vida larga y reflexiva. El olor a café recién hecho llenaba el aire y mientras bebía de su taza, miró por la ventana hacia el jardín que había cultivado a lo largo de los años. Cada planta, cada flor tenía una historia. Un momento en su vida en el que necesitaba algo para nutrir. Su esposo George había fallecido hace 5 años y, aunque el dolor de su pérdida aún persistía, Evelyn había encontrado consuelo en sus rutinas. El pequeño bungalow que habían compartido ahora era solo suyo, pero a menudo pensaba en George mientras pasaba el día cuidando la vida que habían construido juntos. Una fotografía enmarcada de los dos de ellos en el día de su boda se sentó en la mesa a su lado, los bordes de la foto desgastados por años de ser sostenidos y recordados, sonrió mientras la miraba aunque un toque de tristeza siempre venía con el recuerdo. Evelyn siempre había sido una persona mañanera, incluso en sus últimos años se levantó con el sol ansiosa por comenzar su día. Hoy, como muchos otros días, había planeado un viaje a Brookside Mall para comprar comestibles. No era un centro comercial grande, pero era la pieza central de la ciudad, un lugar donde la gente se reunía para hacer sus compras, ponerse al día con los chismes locales, o simplemente pasar el tiempo. Tomó su bastón apoyándose ligeramente en él mientras caminaba por la cocina. Su cuerpo no era tan ágil como antes, la edad la había ralentizado, pero no su espíritu. El sonido rítmico de su bastón golpeando contra el suelo se había convertido en una banda sonora familiar para sus movimientos, a pesar de las limitaciones que imponía. Su edad se enorgullecía de su independencia, todavía conducía su propio auto, manejaba sus recados, y vivía en su propia casa, aunque su hijo David hubiera preferido que aceptara más ayuda. David, su corazón, se hinchó al pensar en él, un buen hijo, y un hombre que había dedicado su vida a proteger a los demás. Era capitán de policía en la ciudad, y aunque su trabajo lo mantenía ocupado, la llamaba todos los días sin falta, se preocupaba por ella, a veces demasiado, pensó, pero esa era la naturaleza de su profesión. Tal vez había visto demasiado, y eso lo hacía cauteloso mientras se preparaba para salir de la casa. Los pensamientos de Evelyn se desviaron hacia la conversación que tuvo con David la noche anterior. Él había sido el mismo de siempre, recordándole que llamara si necesitaba algo. Mamá, sabes que puedes llamarme si pasa algo, puedo estar allí en 15 minutos, había dicho David. Su voz era una mezcla de preocupación y calidez. Lo sé, David V había respondido sonriendo ante su tono protector, pero no soy un niño, todavía puedo cuidar de mí mismo. David se rió entre dientes al otro lado de la línea. Lo sé, mamá, pero compláceme, está bien. Evelyn había prometido llamarlo si lo necesitaba, aunque sabía que probablemente no lo haría. Siempre había sido autosuficiente y, aunque apreciaba la preocupación de David, no quería molestarlo por algo pequeño. Hoy era solo otro día normal en el centro comercial. Se dijo a sí misma que no había nada de qué preocuparse, el clima era perfecto para conducir, cielos brillantes y despejados, y un suave brisa que hacía bailar las hojas de los árboles mientras pasaba junto a ellos. Brookside era un pueblo pintoresco con calles tranquilas bordeadas de viejos robles y casas que habían permanecido en pie durante generaciones. Evelyn había vivido aquí la mayor parte de su vida, observando cómo la ciudad crecía y cambiaba, aunque todavía conservaba su encanto de pueblo pequeño. Mientras conducía, tarareaba suavemente para sí misma, disfrutando de la sensación del cálido sol filtrándose a través de las ventanas del coche. La radio sonaba silenciosamente de fondo, la voz familiar de un DJ local, llenando el coche con música de años pasados. Era un pequeño lujo, esta vez sola con sus pensamientos, y Evelyn lo apreciaba. Cuando llegó al centro comercial, se estacionó en su lugar habitual, no muy lejos de la entrada, pero lo suficientemente lejos para disfrutar de una caminata corta. El estacionamiento estaba ocupado para un día de semana, pero eso no le molestaba, le gustaba el ajetreo y el bullicio de gente haciendo su día, cada uno con sus propios recados y tareas. Le recordó que la vida en todas sus pequeñas formas estaba avanzando. Cuando salió del auto con su bastón en la mano, se tomó un momento para estabilizarse. Sus piernas no eran tan fuertes como antes, pero había aprendido a controlar su ritmo, no había prisa. Miró alrededor del estacionamiento, notando algunas caras familiares de personas de la ciudad que había conocido durante años, pero con quienes solo intercambió cortesías pasajeras. Su parte favorita del centro comercial era la sección de comestibles. Siempre estaba bien abastecida con productos frescos, y se tomó su tiempo para seleccionar las mejores verduras, examinando cuidadosamente cada artículo antes de colocarlo en su tarjeta. Le sonrió a la joven cajera cuando pasó, intercambiando un saludo rápido mientras se movía por los pasillos. Evelyn sintió una sensación de paz, había algo reconfortante en la
Rutina, elegir el mismo artículo que siempre compraba, saber exactamente dónde encontrar todo, leche, pan, verduras y, por supuesto, su té favorito. Le gustaba abastecerse de las cosas que disfrutaba, especialmente porque eran pequeños lujos en su vida. Por lo demás sencilla. El sonido de su bastón golpeando contra el piso de baldosas hizo eco suavemente, mientras se abría paso por la tienda. Se movía lentamente, con cuidado de no apresurarse. Sus rodillas le dolían un poco más de lo habitual. Hoy, pero no le importaba, era parte de envejecer. Se dijo a sí misma que había vivido una buena vida y que un poco de incomodidad no le impediría disfrutar de sus días. Sonrió a una madre joven que empujaba un cochecito junto a ella, asintiendo cortésmente mientras intercambiaban miradas. Evelyn siempre había amado a los niños. Aunque solo tenía uno propio, David había sido su mundo desde el día en que nació y, aunque había esperado tener más hijos, la vida tenía otros planes. Aún estaba contenta. Su vida había estado llena de otras maneras y no se arrepentía cuando se acercaba a la línea de caja. Evelyn colocó cuidadosamente sus artículos en la cinta transportadora y observó cómo la cajera escaneaba cada uno. Metió la mano en su bolso en busca de su billetera y sacó la cantidad exacta que necesitaba. Evelyn siempre era precisa cuando se trataba de dinero. Había crecido en una época en la que cada centavo contaba, y ese hábito se había quedado con ella una vez que sus compras estaban en bolsas. Evelyn agradeció a la cajera y se dirigió hacia la salida. Su cuerpo estaba cansado, sus piernas dolorida un poco más con cada paso, pero estaba contenta de tener todo lo que necesitaba para la semana, y pronto estaría en casa bebiendo su té y disfrutando de la tranquilidad de su jardín. Pero justo cuando llegó a las puertas corredizas del centro comercial, sucedió algo inesperado. Dos hombres grandes con uniforme oscuro se cruzaron en su camino, sus expresiones severas y poco acogedoras. El corazón de Evelyn dio un vuelco cuando los miró apretando su agarre en su bastón. Señora, uno de los hombres dijo su voz baja y seria, tenemos que hablar con usted. Evelyn parpadeó confundida. ¿Pasa algo?, preguntó su voz tranquila pero con un borde de preocupación. El más alto de los dos hombres cruzó los brazos, su mirada dura e inquebrantable. Hemos recibido informes de que has estado robando, dijo sin rodeos. Evelyn sintió que las palabras la golpeaban como un golpe físico. Hurto. La acusación era tan absurda que por un momento no supo cómo responder. Nunca había robado nada en su vida. Se enorgullecía de su honestidad, su integridad. La sola idea de ser acusada de algo así hizo que su corazón se acelerara. No, señor, dijo su voz temblando levemente. Pagué por todo mis cosas. Metió la mano en su bolso buscando a tientas el recibo. Sus manos temblaban cuando lo bajó y lo levantó para que los hombres lo vieran, pero ellos no lo miraron, ni siquiera miraron el pequeño trozo de papel en su mano. Necesitamos que vengas con nosotros, dijo el otro hombre. Su voz era fría e insensible. El estómago de Evelyn se retorció en nudos, miró a su alrededor esperando que alguien notara lo que estaba sucediendo, pero los otros compradores se habían detenido a mirar. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y juicio. Nadie dio un paso adelante para ayudar. No robé nada, trató de explicar de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. Sus dedos agarraron el mango de su bastón. Su cuerpo estaba tenso por el miedo y la confusión. El primer oficial Sanders se acercó. Su enorme cuerpo proyectó una sombra sobre ella. Sin previo aviso, extendió la mano y la agarró. El repentino agarre brusco hizo que Evelyn se estremeciera y casi dejó caer su bastón. Suéltame, dijo. Su voz temblaba, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El hombre apretó su agarre y comenzó a tirar de ella hacia la parte trasera de la tienda. El pánico se apoderó de Evelyn mientras luchaba por liberarse. Su corazón se aceleró, su respiración se aceleró y su mente dio vueltas con incredulidad. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Por qué no revisaban su recibo? Su bolso, que había estado colgando flojamente de su brazo, se resbaló en la lucha. Su teléfono se cayó y golpeó el suelo con un ruido sordo. Los oficiales no se dieron cuenta, pero Evelyn sí, y en ese momento recordó las palabras de David: llámame si pasa algo. Con manos temblorosas, Evelyn tomó su teléfono. Sus dedos buscaron a tientas mientras trataba de desbloquearlo. Su mente corría mientras los oficiales continuaban alejándola. Apenas podía concentrarse, su cuerpo temblaba de miedo, pero logró presionar el botón de llamada marcando el número de David. El teléfono sonó una vez, dos veces, luego su voz familiar llegó a través de la línea. Mamá, ¿todo bien? La voz de Evelyn tembló mientras susurraba en el teléfono: David, por favor, ven, me están haciendo daño. No sé qué hacer. Su voz era apenas audible, pero fue suficiente para que David entendiera. Voy en camino, dijo su voz aguda con urgencia. Espera, mamá, voy. Cuando la llamada terminó, el corazón de Evelyn se aceleró aún más rápido. Agarró el teléfono con fuerza en su mano, rezando para que David llegara a tiempo para evitar que esta pesadilla se desarrollara más. Las manos de David agarraron el volante con fuerza mientras aceleraba por las tranquilas calles de Brookside. Su mente corría tan rápido como el auto. Había pasado su carrera lidiando con emergencias, pero esta lo golpeó de manera diferente. Esta era su madre. La idea de que alguien le pusiera una
Mano encima lo llenaba de una furia que apenas podía contener mientras conducía. Repetía sus palabras una y otra vez en su cabeza. Me están haciendo daño. Esas 4 palabras lo habían sacudido hasta la médula. Su madre Evelyn Mitchell, la mujer más fuerte que conocía, estaba en apuros, y él no estaba allí. David presionó más fuerte el pedal del acelerador, zigzagueando a través del tráfico ligero de la tarde mientras se dirigía al centro comercial Brookside Mall. No estaba lejos de la casa de su madre. Tal vez 15 minutos en condiciones normales, pero hoy se sentía como si estuviera a 1 hora de distancia. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y con cada latido su mente evocaba imágenes de su madre siendo tratada como una criminal. David había visto su cuota de trato duro en sus años en la fuerza, pero la idea de que su madre estuviera en el lado receptor de tal trato era insoportable. Mientras se acercaba al centro comercial, el pulso de David se aceleró aún más. Podía ver el estacionamiento lleno de autos y la entrada del centro comercial llena de gente haciendo su día, pero todo en lo que David podía concentrarse era en encontrar a su madre. Se estacionó apresuradamente sin importarle si el auto estaba alineado correctamente en el lugar y saltó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. David siempre había estado tranquilo bajo presión, era una de las cosas que lo convertían en un gran oficial de policía, pero hoy era diferente. Esto era personal. Cuando David entró al centro comercial, sus ojos escanearon el área buscando cualquier señal de su madre. Sus ojos se posaron en una pequeña multitud reunida cerca de la parte trasera de la tienda. Su atención se fijó en alguien siendo jalado hacia una puerta lateral. Su corazón se hundió en su estómago cuando se dio cuenta de lo que él estaba viendo allí. Entre 2 grandes oficiales de seguridad estaba su madre Evelyn Mitchell, una mujer que siempre se había comportado con dignidad, y Grace estaba siendo maltratada por 2 hombres que parecían completamente indiferentes al miedo y la confusión en la tierra. Su bastón colgaba de su mano cuando uno de los hombres la agarró del brazo con fuerza, tirándola como si fuera una criminal. La sangre de David hirvió, pero se obligó a mantener la calma. Había aprendido hace mucho tiempo que la ira sin control podía conducir a errores. Tenía que abordar esta situación con claridad, pero la vista de su madre luciendo tan pequeña y frágil entre esos hombres casi destrozó su compostura. La voz de mamá David cortó el aire lo suficientemente fuerte como para hacer que la multitud se volviera. Evelyn, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo, miró hacia arriba al sonido de la voz de su hijo. David susurró su voz apenas audible sobre el ruido de la M. Las lágrimas brotaron de sus ojos y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente impotente. Los 2 oficiales de seguridad, Jim Sanders y Mike Bennett, sus etiquetas de nombre brillando bajo las luces fluorescentes, se giraron para mirar a David. No soltaron a Evelyn, aunque uno de ellos, Sanders, levantó una ceja como si evaluara la situación. Esto no es asunto suyo, señor, dijo Sanders bruscamente, su voz baja y autoritaria. Claramente no. Reconoció quién era David. Da un paso atrás. Los puños de David se apretaron a sus costados, pero mantuvo su voz firme. No podía perder el control. Aquí no, ahora. Esa es mi madre, dijo su voz fría y mesurada. Déjala ir, Bennett. El segundo oficial se burló apretando su agarre en el brazo de Evelyn. Ella sospechaba de robo, dijo su tono lleno de arrogancia. La llevaremos a la parte de atrás para interrogarla ahora, a menos que quieras involucrarte en este lío. Te sugiero que te vayas. La mandíbula de David se tensó, su ira aumentando con cada palabra que decían, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que manejar esto de la manera correcta por el bien de su madre. Sabía que si reaccionó emocionalmente las cosas podrían escalar, y lo último que quería era que esta situación se saliera de control. Tienes que dejarla ir, dijo David con voz firme, pero controlada. No ha hecho nada malo. Revisa su recibo. Los oficiales intercambiaron una mirada, pero ninguno de los 2 se movió. Estaba claro que no iban a dar marcha atrás. Sanders dio un paso hacia David, sus anchos hombros bloqueando la vista de David de su madre. Da un paso atrás o llamaremos a la policía. Sanders dijo con voz goteando autoridad. David casi se rió de lo absurdo de todo. Llama a la policía, si tan solo supieran. Adelante, respondió David con voz tranquila, aunque por dentro estaba hirviendo de ira. Llama a la policía. Bennett, claramente pensando que David estaba fanfarroneando, infló el pecho y dio un paso adelante. No entiendes lo serio que es esto. Tenemos órdenes. Si interfieres también serás arrestado. David metió la mano en su chaqueta sacando su placa y sosteniéndola para que ambos oficiales la vieran. Soy el capitán David Mitchell del distrito 15, dijo con voz mortalmente tranquila. Ahora te sugiero que dejes ir a mi madre antes de que te encuentres en muchos más problemas de los que ya estás. Ambos oficiales congelaron, sus ojos se abrieron mientras miraban la placa al darse cuenta de que acababan de amenazar a un capitán de policía, un hombre que superaba en rango a todos los oficiales a los que podían llamar. El color desapareció de sus rostros, y Sanders rápidamente soltó el brazo de Evelyn, dando un paso atrás con las manos levantadas en una muestra de rendición. Capitán, no sabíamos. Sanders tartamudeó, su voz temblorosa. Solo estábamos siguiendo el protocolo. Los ojos de David se oscurecieron cuando se acercó, elevándose sobre los 2 oficiales. Su madre, su brazo ahora libre, estaba de pie temblorosamente detrás de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. David no quería nada más que destrozar a estos hombres.
por lo que habían hecho, pero mantuvo la compostura sabiendo que tenía que manejar esto de la manera correcta. ¿No sabías, David?, repitió su voz suave, pero llena de una furia fría. ¿No pensaste en revisar su recibo? ¿No pensaste en escucharla, o mostrarle un poco de respeto? Bennett abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. La vergüenza y el miedo en sus rostros eran inconfundibles. Habían cometido un error, y ahora se estaban dando cuenta de cuán grande era el error. La presencia de David era imponente y los dos oficiales que hace unos momentos habían estado arrogantes e inflexibles, ahora estaban de pie con la cabeza gacha y los ojos bajos como niños atrapados, portándose mal. Sanders, que parecía tan confiado en su autoridad, hace unos momentos tartamudeó una disculpa. Sus palabras salieron torpemente. No queríamos decir, Sanders comenzó, pero David lo interrumpió con una mirada aguda. ¿No creíste que David?, dijo su voz tensa por la ira, ¿y si esta hubiera sido tu madre? ¿Y si ella fuera la que estaba siendo arrastrada por este centro comercial, humillada frente a extraños, sin una sola persona dispuesta a ayudarla? Ambos oficiales permanecieron en silencio, sus ojos abiertos por la vergüenza. La pregunta de David quedó flotando en el aire, el peso de sus palabras presionándolos. Evelyn, todavía temblando por la terrible experiencia, sintió una ola de alivio invadirla. David estaba aquí, ella estaba a salvo ahora. David respiró profundamente, estabilizándose. La seguridad de su madre era su prioridad y no podía permitirse el lujo de dejar que su ira se apoderó de él. Se volvió hacia Evelyn, su rostro se suavizó mientras colocaba suavemente una mano sobre su hombro. «Mamá, ¿estás bien?». Evelyn asintió lentamente, su voz temblorosa pero firme. «Ahora estoy bien, David», susurró. El miedo que se había apoderado de su corazón estaba comenzando a desaparecer, reemplazado por una profunda sensación de alivio. Su hijo había venido en su ayuda, como siempre lo había hecho. David se volvió hacia los oficiales, su expresión se endureció una vez más. «Tendrás noticias de asuntos internos», dijo. Su voz era fría y mesurada. «Lo que hicieron aquí hoy es inaceptable y habrá consecuencias». Los oficiales se quedaron congelados, sus rostros pálidos, se habían equivocado y ahora pagarían el precio sin decir otra palabra. David envolvió su brazo alrededor de los hombros de su madre y la sacó de la tienda. La multitud que había estado observando todo el encuentro permaneció en silencio. David podía sentir sus ojos sobre él, pero no le importaba. Todo lo que importaba era sacar a su madre de allí mientras caminaban hacia el auto. David podía sentir que la tensión en su cuerpo comenzaba a disminuir. Su madre estaba a salvo y eso era todo lo que importaba, pero la ira que había mantenido a raya todavía estaba hirviendo bajo la superficie. Se aseguraría de que esos los oficiales pagaron por lo que habían hecho, él se aseguraría de que nadie más tuviera que pasar por lo que su madre había soportado. El viaje a casa fue tranquilo. Evelyn se sentó en el asiento del pasajero, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, su mente todavía dando vueltas por los eventos en el centro comercial. David la miró de vez en cuando, su corazón le dolía al verla tan conmocionada. Su madre, que siempre había sido tan fuerte, se había reducido a un estado de vulnerabilidad que nunca había visto antes. Cuando entraron en el camino de entrada, David apagó el motor y se sentó en silencio por un momento. Quería decir algo, cualquier cosa para hacerla sentir mejor, pero las palabras no salían. Había pasado toda su carrera lidiando con situaciones como esta, pero cuando se trataba de su madre, las reglas no se aplicaban. «Déjame ayudarte», dijo David suavemente saliendo del auto y caminando para abrir la puerta para su madre. Evelyn aceptó su ayuda sin protestar, sus piernas inestables mientras estaba de pie, su agarre en el bastón era fuerte, su cuerpo todavía temblaba levemente por la conmoción de lo que había sucedido. Juntos se dirigieron a la casa. El calor familiar de su hogar los recibió, pero el consuelo que Evelyn generalmente sentía aquí parecía distante. Ahora se hundió en su silla favorita, junto a la ventana con las manos apoyadas en las rodillas mientras miraba el jardín que había cuidado durante tantos años. David se arrodilló a su lado tomando suavemente su mano en su mamá. «Lamento mucho que esto haya pasado», dijo su voz cargada de emoción. «Debería haber estado allí antes». Evelyn negó con la cabeza, sus ojos suaves y cansados. «No, David, no te culpes, viniste cuando te necesitaba, y eso es lo que importa». David apretó la mandíbula, su mirada bajó al suelo. La ira que había contenido estaba comenzando a aumentar de nuevo, pero sabía que no podía dejar que se apoderara. Tenía que ser fuerte por su madre así como ella siempre había sido fuerte por él. «Voy a asegurarme de que paguen por esto», dijo David en voz baja, su voz llena de determinación. «Lo que hicieron no está bien». Evelyn sonrió débilmente apretando su mano. «Siempre has sido mi protector», dijo en voz baja, «pero esto no se trata solo de mí, hay otras personas que no tienen a alguien como tú para defenderlas». David la miró con el corazón pesado por la verdad de sus palabras. Ella tenía razón, esto no era solo sobre su madre, esto era sobre el sistema que permitía que personas como ella fueran maltratadas sin consecuencias. «Nos aseguraremos de que nadie más tenga que pasar por esto», dijo David con firmeza. Su resolución se endureció esa noche mientras Evelyn descansaba. David se sentó en la mesa de la cocina, su mente acelerada con
Todo lo que había sucedido, sabía lo que tenía que hacer. Mañana presentará una queja formal ante Asuntos Internos. Los oficiales que habían maltratado a su madre serían responsabilizados y las prácticas de seguridad del centro comercial serían puestas bajo escrutinio. David era un hombre de acción, no creía en dejar pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de su familia. Había visto a demasiadas personas sufrir porque otros se negaron a tomar una posición, pero esta vez las cosas serán diferentes. Esta vez él tenía el poder de hacer las cosas bien. Lo siguiente por la mañana, el sol salió sobre Brookside arrojando largos rayos dorados sobre el tranquilo vecindario de Evelyn Mitchell, pero dentro de su casa persistía una atmósfera diferente. El peso de los eventos de ayer todavía flotaba en el aire. Evelyn estaba sentada en la mesa de la cocina mirando fijamente su taza de té. Aunque no había tomado un sorbo, sus manos estaban firmes ahora, pero su mente todavía estaba corriendo con la confusión, el miedo y la humillación que había sentido en el centro comercial. Su hijo David ya se había ido a trabajar temprano esa mañana, la había besado en la mejilla y le había prometido que hoy las cosas empezarían a cambiar. Había pasado la noche haciendo llamadas telefónicas, documentando los eventos en su totalidad y preparándose para presentar quejas formales contra los dos oficiales de seguridad que habían manejado mal a su madre. Evelyn sabía que David haría todo lo que estuviera en su poder para responsabilizar a esos hombres, pero incluso mientras estaba sentada allí, una profunda sensación de inquietud se apoderó de ella. Había vivido toda su vida en silencio, nunca llamando la atención sobre sí misma. El incidente del centro comercial no solo la había conmocionado, sino que sacudió algo dentro de ella que no esperaba. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte al enfrentar los desafíos de la vida con gracia y dignidad, pero ayer se había sentido impotente. Algo que no había experimentado desde que era una joven negra creciendo en un mundo segregado. No había compartido mucho esa parte de su vida con David, no había querido cargarlo con los detalles de la lucha que había enfrentado, discriminación, prejuicio en un mundo que constantemente le recordaba que de alguna manera era menos, pero los eventos en el centro comercial habían desenterrado viejos sentimientos, viejas heridas, que nunca habían sanado del todo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Lentamente se levantó de su silla y se dirigió a través de la habitación, su bastón golpeando suavemente contra el piso. Cuando abrió la puerta encontró a su vecina, la señora Hilda Carter, parada en el porche con una canasta de muffins en la mano. Buenos días, Evelyn, dijo Hilda, ofreciendo una cálida sonrisa. Escuché sobre lo que pasó en el centro comercial ayer y solo quería pasar y ver cómo estás. Traje algunos muffins de arándanos, están recién salidos del horno. Evelyn logró sonreír mientras aceptaba la canasta. Gracias, Hilda, eres demasiado amable. Se hizo a un lado para dejar entrar a Hilda, agradecida por la compañía. Hilda, una mujer en sus 60s, con un comportamiento cálido y gentil, había sido vecina de Evelyn durante años. Las dos mujeres a menudo intercambiaban pequeñas bromas, pero nunca habían sido particularmente cercanas. Sin embargo, hoy Hilda parecía genuinamente preocupada y Evelyn apreció el gesto mientras se sentaban a la mesa de la cocina. Hilda se sirvió una taza de té e hizo un gesto hacia la canasta de muffins. Anda, prueba uno, te harán bien después de lo que has pasado. Evelyn tomó un muffin, pero no lo comió de inmediato. En cambio, suspiró y miró por la ventana. Sus pensamientos volvieron al centro comercial. Es extraño, dijo en voz baja, he vivido en esta ciudad durante tanto tiempo y nunca me he sentido mal recibida, pero ayer nunca me he sentido tan pequeña. Hilda asintió con la cabeza, su expresión era comprensiva. No puedo imaginar por lo que pasaste, Evelyn, pero sé una cosa, lo que pasó no estuvo bien. Nadie debería ser tratado así, especialmente no alguien tan amable y gentil como tú. Evelyn sonrió levemente ante el cumplido, pero permaneció en silencio por un momento. Es más que eso, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué pasó? Me recordó una vez, cuando no me permitían entrar a ciertas tiendas o cuando tenía que sentarme en la parte trasera del autobús. Pensaba que esos días habían quedado atrás. Hilda se acercó a través de la mesa y colocó suavemente su mano sobre la de Evelyn. Lo siento mucho, Evelyn, has pasado por mucho en tu vida y te mereces algo mejor. Todos lo merecemos. Evelyn asintió con la garganta apretada por la emoción. Nunca había esperado ser arrastrada de nuevo a un lugar de miedo e impotencia en esta etapa de su vida, pero aquí estaba, enfrentando el mismo tipo de injusticia que había luchado tanto por superar décadas atrás. Esa noche, David regresó a casa exhausto de un largo día en la comisaría, pero decidido a cumplir su promesa. La denuncia se había presentado y ya estaba en marcha una investigación interna sobre la conducta del oficial de seguridad, pero David no estaba satisfecho. Sabía que la justicia no era algo que sucedió de la noche a la mañana, y temía que sin una presión sostenida el incidente pudiera ser barrido debajo de la alfombra. Después de la cena se sentó frente a su madre en la mesa de la cocina. La casa estaba tranquila salvo por el suave tic-tac del reloj en la pared. David miró a su madre que estaba bebiendo tranquilamente su té, y su corazón le dolía. La había visto pasar por momentos difíciles antes, pero esto se sentía diferente, ahora se veía más pequeña.
Más frágil y lo rompió por dentro. Mamá David, comenzó su voz suave. Presenté la denuncia, hoy Asuntos Internos va a investigar lo que pasó y esos oficiales enfrentarán las consecuencias de lo que hicieron. Evelyn asintió, pero no dijo nada. Apreciaba los esfuerzos de David, pero algo pesaba mucho en su corazón. David vaciló, y luego preguntó: ¿estás bien? Evelyn suspiró suavemente y dejó su taza sobre la mesa. Miró a su hijo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de gratitud y tristeza. David, estoy tan orgulloso de ti por todo lo que has hecho. Siempre has sido mi protector, y no puedo agradecerte lo suficiente por venir en mi ayuda ayer. David se acercó a la mesa y tomó su mano. Mamá, siempre te protegeré. No tienes que agradecerme por Evelyn. Sonrió levemente, pero luego su expresión se volvió más seria. He estado pensando mucho en lo que pasó y me doy cuenta de que esto no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que han sido maltratadas y que no han tenido a alguien como tú para defenderlas. David asintió, sintiendo hacia dónde iba esta conversación. Tienes razón, mamá, hay tantas personas que pasan por esto todos los días y no tienen a nadie que luche por ellas. Por eso presenté la denuncia, para que podamos asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Los ojos de Evelyn brillaron con lágrimas no derramadas. Simplemente no pensé que tendría que ser parte de esta lucha otra vez. Pensé que esos días habían quedado atrás. David apretó su mano suavemente. Lo sé, mamá, y no es justo que tengas que pasar por esto otra vez, pero tal vez tu historia pueda marcar la diferencia. Tal vez lo que te pasó pueda ayudar a arrojar luz sobre el problema. Evelyn asintió, aunque el peso de esa responsabilidad se sentía pesado sobre sus hombros. Siempre había vivido en silencio, nunca buscando atención o reconocimiento, pero ahora su historia estaba ahí, y no estaba segura de si estaba lista para llevar la carga de ser un símbolo de algo mucho más grande que ella. Al día siguiente, el teléfono de Evelyn empezó a sonar. Eran reporteros locales ansiosos por conocer su versión de la historia. La noticia del incidente en Brookside se difundió rápidamente y la gente exigía respuestas. La ciudad siempre se había enorgullecido de ser un lugar acogedor e inclusivo, y la idea de que alguien como Evelyn, alguien que había sido parte de la comunidad durante décadas, pudiera ser tratada de esta manera, había sacudido a la gente hasta la médula. Al principio, Evelyn no quería hablar con los reporteros, no estaba interesada en hacer un espectáculo de lo que le había pasado, pero David la animó a hablar. Mamá, no tienes que hacer esto si no quieres, pero tu historia podría ayudar a otros, podría hacer que la gente se dé cuenta de que las cosas tienen que cambiar. Después de pensarlo mucho, Evelyn aceptó una entrevista con una estación de noticias local. Se sentó en su sala de estar con las manos dobladas cuidadosamente en su regazo mientras el equipo de cámaras preparaba al reportero. Una joven llamada Rachel Thompson le hizo preguntas sobre el incidente y Evelyn las respondió tan honestamente como pudo. He vivido en Brookside la mayor parte de mi vida. Evelyn comenzó, su voz firme pero tranquila. Siempre me he sentido aquí, siempre me sentí segura, como si fuera parte de esta comunidad, pero lo que me pasó en el centro comercial me hizo sentir que no pertenecía, me hizo sentir que era una criminal simplemente por mi apariencia. Rachel asintió con la cabeza, su expresión era comprensiva. ¿Sientes que esto es parte de un problema mayor? ¿Crees que las personas en posiciones de autoridad, como los oficiales de seguridad, tienen más probabilidades de maltratar a las personas de color? Evelyn dudó un momento antes de responder. No quiero hablar por todos, dijo con cuidado, pero creo que hay un patrón. Creo que las personas que se parecen a mí a menudo son vistas como sospechosas, incluso cuando no hemos hecho nada malo, y eso no es justo, no está bien. La entrevista se emitió más tarde esa noche y la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Que conocía a Evelyn desde hacía años, las personas que habían comprado en el mismo centro comercial y caminaban por las mismas calles comenzaron a hablar, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, pidiendo que el centro comercial se hiciera responsable de lo que había sucedido y exigiendo cambios para evitar incidentes futuros durante los próximos días. Evelyn intentó volver a su rutina normal. Todavía visitaba su jardín por las mañanas, sorbiendo su té mientras veía florecer las flores, pero había una tensión en el aire que no había estado allí antes. Podía sentir el peso de la atención que su historia había generado y, aunque apreciaba el apoyo, no estaba segura de cómo manejar estar en el centro de atención. David continuó trabajando detrás de escena, presionando para una investigación completa sobre la conducta del oficial de seguridad y abogando por cambios en las políticas del centro comercial. Sabía que obtener justicia para su madre no iba a ser fácil, pero estaba decidido a lograrlo. Una noche, cuando el sol se puso sobre Brookside, Evelyn y David se sentaron juntos en el porche viendo cómo el cielo se volvía de tonos naranja y rosa. El mundo estaba en silencio y por un momento se sintió como si todo hubiera vuelto a la normalidad. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán? Evelyn preguntó suavemente. Su mirada se centró en el horizonte. David se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Creo que pueden, mamá. Pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana, lleva tiempo y se necesitan personas como tú que estén dispuestas a ponerse de pie y decir que esto no está bien. Evelyn suspiró con el corazón pesado al saber que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. No estoy segura de estar lista para ser esa persona, David.
Solo soy una anciana que quiere vivir su vida en paz. David sonrió, y se acercó para apretar su mano. Eres más que eso, mamá, eres una luchadora. Siempre lo ha sido. Evelyn no respondió, pero en su corazón sabía que él tenía razón. Ella había luchado por la justicia antes, y lo haría de nuevo incluso si eso significaba salir de la vida tranquila a la que se había acostumbrado varios días después de que la atención de los medios había mostrado un foco en la historia de Evelyn. La atmósfera en Brookside comenzó a cambiar. No era solo la comunidad local la que se estaba dando cuenta. Los medios de comunicación regionales habían recogido la historia amplificando el mensaje mucho más allá de las fronteras de la ciudad. El nombre de Evelyn Mitchell se convirtió en sinónimo de una discusión más amplia sobre la raza, perfilando el maltrato a los ancianos y el abuso de autoridad en espacios públicos. David se había mantenido en estrecho contacto con la División de Asuntos Internos, siguiendo el progreso de la investigación sobre el equipo de seguridad del centro comercial. Su teléfono vibraba constantemente con actualizaciones, pero ninguna le había dado una idea concreta de dónde estaban las cosas a pesar de la queja formal que había presentado y la protesta pública. David sabía que las ruedas de la justicia a menudo giraban lentamente. Una tarde, cuando David regresó del trabajo, encontró a su madre sentada en el porche, sus ojos distantes, mientras miraba hacia el jardín. Se acercó silenciosamente tirando de una silla a su lado. Cualquier palabra. Evelyn preguntó suavemente como si leyera su mente. David negó con la cabeza. La frustración parpadeaba en sus ojos. Todavía no están realizando entrevistas con los oficiales, pero parece que están arrastrando los pies. Evelyn suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente. No estoy seguro de que está tardando tanto. Les mostré el recibo. Debería estar claro que no hice nada malo. David extendió la mano colocando una mano tranquilizadora sobre su madre. Es más complicado que eso, mamá. Tienen que investigar todos los detalles, pero confía en mí. Esto no va a desaparecer. No después de la cobertura de los medios. Evelyn asintió, aunque todavía sentía un sentimiento de pavor. Nunca había querido estar en el centro de una controversia tan grande. Todo lo que había querido era ser tratada de manera justa, con dignidad y respeto, pero ahora su rostro se había convertido en parte de un movimiento más grande. Un movimiento que estaba ganando impulso rápidamente. En los días siguientes, los ciudadanos de Brookside se unieron detrás de Evelyn. Lo que había comenzado como susurros de indignación dentro de la comunidad se había convertido en un movimiento en toda regla. Un grupo de activistas locales organizó una protesta pacífica fuera del centro comercial pidiendo justicia no solo para Evelyn, sino para todos los que habían experimentado discriminación y maltrato. En una cálida tarde de sábado, Evelyn y David llegaron al centro comercial y encontraron una multitud reunida cerca del centro comercial. La gente de la entrada sostenía carteles que decían: respeten a nuestros mayores y acaben con los perfiles raciales. Ahora la protesta era pacífica, pero la pasión era palpable. Tan pronto como Evelyn salió del auto, la multitud notó su presencia, se escuchó una ovación y la gente comenzó a corear su nombre. Evelyn sintió una ola de emoción que la invadía mientras caminaba hacia el grupo. Su bastón golpeaba suavemente contra el pavimento. Nunca había pedido esta atención, pero ver a tanta gente uniéndose en su defensa la llenó de un profundo sentido de gratitud y responsabilidad. David caminaba a su lado. Su presencia era protectora y orgullosa. Siempre había admirado la fortaleza silenciosa de su madre, pero hoy vio un lado diferente de ella. La comunidad la había aceptado como un símbolo de resiliencia y, aunque nunca había buscado ser el centro de atención, había estado a la altura de las circunstancias. Uno de los organizadores de la protesta, una joven llamada Sarah Collins, se acercó a Evelyn con un micrófono en la mano. Señora Mitchell, ¿le gustaría decir algunas palabras? VN dudó por un momento. No estaba acostumbrada a hablar en público y la idea de dirigirse a un grupo tan grande la ponía nerviosa, pero luego miró las caras a su alrededor, las personas que se habían presentado para apoyarla. Ella que exigía justicia en su nombre y sabía que tenía que decir algo. Tomando el micrófono, Evelyn se aclaró la garganta y habló con voz tranquila y firme: quiero agradecerles a todos por estar aquí y nunca pensé que algo así me pasaría, no en un lugar que he llamado hogar durante tantos años, pero lo que pasó en el centro comercial es parte de un problema mucho más grande. Demasiadas personas son juzgadas por su apariencia o su edad o el color de su piel, y eso no está bien. No es el mundo en el que quiero vivir y no es el mundo en el que quiero que vivan mi hijo o mis nietos. La multitud escuchó atentamente. La atmósfera estaba cargada de emoción mientras Evelyn continuaba: no pedí ser el centro de atención y no quería convertirme en un símbolo de algo como esto, pero ahora que estoy aquí siento que es mi responsabilidad hablar no solo por mí, sino por todos los que han sido maltratados, todos los que se han sentido pequeños. Estoy aquí por todos ustedes y estoy agradecida por su apoyo. La multitud estalló en aplausos y mientras Evelyn le devolvió el micrófono a Sarah, sintió que se le quitaba un peso de encima. Había dicho su verdad y al hacerlo había dado voz a tantos otros que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo mientras la protesta continuaba afuera.
David se centró en la investigación, sabía que si bien el apoyo público era esencial, la verdadera justicia vendría a través del sistema. Sus contactos dentro del departamento de policía lo mantuvieron informado, pero no hubo actualizaciones significativas del centro comercial o la compañía de seguridad. Ambas entidades estaban ansiosas por mantener el incidente lo más silencioso posible con la esperanza de que la indignación pública se desvaneciera con el tiempo, pero David no dejaría que eso sucediera. Sabía cómo funcionaban estas cosas, cómo las instituciones intentaban enterrar sus errores bajo capas de burocracia y demoras. Lo había visto antes, y no estaba dispuesto a dejar que el caso de su madre se convirtiera en otra estadística en una larga lista de injusticias sin abordar. Una noche, mientras David estaba sentado en su escritorio revisando los archivos del caso, sonó su teléfono. Era la teniente Angela Morris, la jefa de la División de Asuntos Internos. David había trabajado con ella en el pasado y sabía que era alguien que se tomaba su trabajo en serio. La voz de David. Angela crepitó a través del línea. Quería actualizarte sobre el caso de tu madre. Hemos revisado las imágenes de seguridad y está claro que los oficiales actuaron de manera inapropiada. Ignoraron los intentos de tu madre de mostrar su recibo y agravaron la situación sin causa. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. Esta era la confirmación que había estado esperando. Entonces, ¿qué pasa después?, preguntó. Su voz se tensó por la anticipación. Angela suspiró. El equipo de seguridad del centro comercial está realizando su propia revisión interna, pero hemos recomendado acciones disciplinarias contra ambos oficiales involucrados. El problema es que la gerencia del centro comercial parece reacia a tomar cualquier acción decisiva. Están preocupados por la mala prensa, pero aún no han tomado ninguna decisión concreta. David apretó la mandíbula. Su frustración burbujeaba a la superficie. Eso no es lo suficientemente bueno. Angela, trataron a mi madre como si fuera una niña. Un criminal sin razón no puede simplemente barrer esto debajo de la alfombra. Lo sé. Angela respondió su tono serio, y no los dejaremos. Estamos presionando para consecuencias formales, pero ya sabes cómo van estas cosas. Se necesitará presión del público para forzarlos a actuar. David asintió, aunque Angela no podía verlo. Él sabía que ella tenía razón. La investigación interna podría encontrar a los oficiales culpables, pero sin responsabilidad pública la gerencia del centro comercial podría fácilmente demorarse esperando que la historia desapareciera de los titulares, pero David no tenía intención de dejar que eso sucediera. Gracias por la actualización, David, dijo antes de colgar el teléfono, que sabía lo que tenía que hacer a continuación. A la mañana siguiente, David contactó a una abogada local de derechos civiles, Jasmine Turner, que se había hecho un nombre al tomar casos de discriminación racial y abuso de poder. Había conocido a Jasmine unos años antes mientras trabajaba en un caso que involucraba la reforma policial, y él sabía que ella era la persona adecuada para ayudar a escalar el caso de su madre. Jasmine aceptó tomar el caso pro bono, reconociendo la importancia de la historia de Evelyn. Presentó una demanda civil formal contra el centro comercial y su compañía de seguridad, citando perfil racial y abuso de poder. La detención de la demanda despertó un renovado interés de los medios y en cuestión de días la historia volvió a ser noticia, esta vez con un ángulo legal. A medida que la demanda ganaba fuerza, la presión sobre la administración del centro comercial aumentó. Lo que había comenzado como una controversia local ahora se había convertido en un problema regional, y la sede corporativa de la cadena de centros comerciales estaba comenzando a darse cuenta de que no podían permitirse el lujo de ignorar la situación por más tiempo. Una semana después, la gerencia del centro comercial finalmente anunció que los dos oficiales de seguridad, Jim Sanders y Mike Bennett, habían sido suspendidos en espera de una mayor investigación. Si bien fue un paso en la dirección correcta, David sabía que no era suficiente. El daño ya estaba hecho y una simple suspensión no sería suficiente para compensar el trauma que su madre había sufrido. La presión legal combinada con las continuas protestas públicas finalmente obligaron al liderazgo corporativo del centro comercial a emitir una declaración pública. Se disculparon con Evelyn y su familia por la forma en que había sido tratada, reconociendo que las acciones del equipo de seguridad habían sido inapropiadas e injustas. La declaración continuó prometiendo una revisión completa de los protocolos de seguridad del centro comercial, junto con una capacitación obligatoria para todo el personal de seguridad sobre cómo manejar situaciones con sensibilidad y respeto. No fue una resolución perfecta, pero fue una victoria. Sin embargo, el día en que se emitió la disculpa, David y Evelyn se sentaron juntos en la sala de estar viendo la conferencia de prensa en la televisión. El director ejecutivo de la empresa matriz del centro comercial se paró en un podio leyendo una declaración preparada. Lamentamos profundamente el incidente que ocurrió en nuestra ubicación de Brookside, que involucró a la señora Evelyn Mitchell. Ningún cliente debe sentirse inseguro o irrespetado mientras compra en nuestras tiendas. Estamos comprometidos a hacer los cambios necesarios para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. La mandíbula de David se tensó mientras miraba la pantalla. Era la disculpa que habían estado esperando, pero se sentía
Las palabras huecas eran fáciles. La acción era más difícil. Miró a su madre, que estaba sentada en silencio a su lado, con los ojos fijos en la televisión. ¿Qué crees que es, mamá?, preguntó David en voz baja. Evelyn no respondió al principio, se quedó mirando la pantalla mientras el director ejecutivo continuaba hablando sobre el compromiso de la empresa con la diversidad y la inclusión. Finalmente, suspiró y se volvió hacia David. Es un comienzo, dijo suavemente, pero no sé si es suficiente. David asintió, entendiendo su vacilación. La disculpa era necesaria, pero no borró el dolor de lo que había sucedido, no deshizo el miedo. Y la humillación que Evelyn había experimentado ese día en el centro comercial, pero fue algo que fue un paso en la dirección correcta en las semanas que siguieron a la disculpa pública. La vida y Brookside comenzaron a volver a la normalidad. Las protestas fuera del centro comercial disminuyeron gradualmente a medida que la demanda se abría paso a través de los tribunales. Aunque Evelyn nunca había pedido nada de esto, se había convertido en un símbolo de resiliencia y justicia para su comunidad. Una tarde, cuando Evelyn y David se sentaron juntos en el jardín cuidando la flor que tanto amaba, David rompió el cómodo silencio. ¿Creo que las cosas realmente cambiarán?, preguntó. Haciendo eco de la pregunta que ella le había hecho semanas antes, Evelyn hizo una pausa, su mano rozando suavemente los pétalos de una rosa floreciente, pensó en todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, la lucha por la justicia. No era lo suficientemente ingenua como para creer que un incidente cambiaría el mundo de la noche a la mañana, pero también sabía que el cambio real comenzaba con pequeños pasos, y a su manera tranquila había dado uno de esos pasos. Creo que ya lo han hecho, Evelyn, dijo suavemente, sus ojos encontrándose con los de David. Tal vez no de la manera que esperábamos, pero el cambio tiene que comenzar en alguna parte. David sonrió, una sensación de paz lo invadió. Había pasado toda su vida luchando por la justicia en el mundo, pero esta vez había sido personal, y aunque el camino por delante todavía era largo, sabía que habían hecho una diferencia. Evelyn miró su jardín, los colores vibrantes de las flores balanceándose suavemente con la brisa. La vida tenía una forma de continuar incluso después de las tormentas, y aunque las cicatrices de lo que había sucedido nunca se desvanecerían por completo, sabía que era más fuerte por haberlas enfrentado. El camino por delante era incierto, pero no lo estaba recorriendo sola. Las semanas posteriores a la disculpa trajo una sensación de resolución a la situación en Brookside Mall, aunque las cicatrices de lo que había sucedido permanecieron frescas en la mente de Evelyn. La disculpa corporativa había sido noticia y la atención de los medios lentamente comenzó a cambiar a otra parte, pero para Evelyn, la experiencia todavía pesaba mucho sobre ella. Nunca quiso ser un símbolo de nada, pero se había convertido en una representante de la lucha por la justicia, la dignidad y el respeto para todas las personas, especialmente aquellas que eran vulnerables o a menudo ignoradas. Evelyn se encontró recibiendo cartas de extraños de todo el país agradeciéndole por hablar y compartir sus propias historias de discriminación o injusticia. Algunas de las cartas eran conmovedoras, otras desgarradoras, pero cada una le recordaba el impacto que su historia había tenido. En un momento tranquilo, sentada en su sala de estar con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de encaje, Evelyn reflexionó sobre el viaje en el que se había embarcado involuntariamente. Pensó en las innumerables personas que le habían escrito sobre la joven que se le había acercado en la protesta y le agradeció por defenderse. La fuerza de Evelyn provenía de un pozo profundo de experiencia de vida, pero la responsabilidad de llevar un movimiento era algo que todavía estaba aprendiendo a navegar. David notó el cambio en su madre. Aunque el centro comercial había hecho promesas públicas de mejorar, aunque la demanda seguía avanzando, Evelyn se había vuelto más tranquila en los días que siguieron. No era un silencio de derrota, era la tranquilidad de alguien que había enfrentado una tormenta, y ahora veía que era hora de reflexionar sobre sus consecuencias. Una noche después de la cena, David se sentó junto a su madre en la mesa de la cocina con una mirada seria en su rostro. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. Evelyn levantó la vista de su taza de té, su expresión pensativa. «Estoy bien, David», dijo después de una pausa. «Es solo mucho para asimilar. Nunca quise estar en medio de todo esto, nunca quise ser un símbolo». David asintió, entendiendo el peso que llevaba. «Lo sé, mamá, no pediste nada de esto, pero lo has manejado con tanta gracia, has ayudado a tanta gente al hablar, la gente está escuchando gracias a ti». Evelyn suspiró mirando sus manos. «Espero que sí, solo quiero que las personas se traten mejor, no quiero que nadie pase por lo que yo pasé». Hizo una pausa por un momento, y luego agregó: «Pero es difícil saber si las cosas realmente cambiarán». David se acercó al otro lado de la mesa, tomar la mano de su madre para darle el cambio lleva tiempo, pero has comenzado algo, mamá, y aunque sea lento, las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Evelyn le sonrió a su hijo, sintiendo la calidez de sus palabras. Sabía que tenía razón, pero el camino por delante todavía se sentía largo e incierto. Sin embargo, también sabía que había hecho todo lo posible para defenderse a sí misma y a los demás, y en eso había una fuerza silenciosa. Varios meses después, la demanda contra el centro comercial y la empresa de seguridad llegó a una resolución. Los procedimientos legales habían sido largos y arduos, con ambas partes presentando sus casos.
Jasmine Turner, la abogada de derechos civiles. David había los alistados lucharon incansablemente en nombre de Evelyn para asegurarse de que su historia fuera escuchada y que la evidencia de la conducta de la señorita fuera clara el día de la audiencia final. Evelyn y David se sentaron en la sala del tribunal con sus corazones latiendo con anticipación. El juez revisó la evidencia una última vez antes de emitir el veredicto. El tribunal falla a favor de la demandante, la señora Evelyn Mitchell. El juez declaró que los oficiales de seguridad actuaron sin causa y su trato a la señora Mitchell constituye una detención injusta en perfil racial. El centro comercial y su compañía de seguridad están obligados a pagar daños y perjuicios a la señora Mitchell por la angustia emocional causada por este incidente. La sala del tribunal quedó en silencio por un momento mientras las palabras se hundían. Evelyn dejó escapar un suspiro, no se había dado cuenta, estaba sosteniendo su mano agarrando la de David con fuerza. Se acabó la batalla legal, había llegado a su fin y ella había ganado. David le sonrió a su madre, sus ojos llenos de orgullo. Lo hiciste, mamá, lo hicimos. Evelyn asintió, aunque la victoria se sintió agridulce. La demanda había sido por más que dinero, había sido sobre responsabilizar a las personas, sobre asegurarse de que nadie más fuera tratado de la forma en que ella había sido. Evelyn Mitchell había sido tratada y aunque la decisión de la corte fue un paso en la dirección correcta, sabía que el verdadero cambio vendría de cómo las personas se trataban entre sí en su vida diaria. Cuando salieron de la sala del tribunal, Evelyn sintió una sensación de paz que la invadía. El viaje había sido largo y difícil, pero se había hecho justicia y, aunque las cicatrices de la experiencia permanecerían, sabía que había marcado una diferencia en las semanas posteriores a la decisión de la corte. La vida para Evelyn Mitchell lentamente comenzó a volver a algo parecido a la normalidad. La atención de los medios se había desvanecido y la demanda había quedado atrás. La comunidad de Brookside continuó uniéndose a su alrededor, aunque las protestas habían disminuido y la gente volvió a sus rutinas. Para Evelyn, la normalidad significaba volver a las cosas que amaba, su jardín, sus caminatas diarias y pasar tiempo con David. Ya no tenía que sentir llamadas de los periodistas ni responder preguntas sobre el caso. La vida tranquila que había apreciado durante tanto tiempo finalmente había regresado. Una tarde, mientras Evelyn cuidaba sus rosas en el jardín, David salió para unirse a ella. Se había tomado un raro día libre del trabajo y quería pasar tiempo con su madre y reflexionar sobre todo lo que había pasado mientras se arrodillaba junto a ella ayudando a podar los rosales. David miró a su madre. Mamá, has inspirado a mucha gente más de lo que crees. Evelyn sonrió quitando una hoja perdida de su regazo. No me propuse inspirar a nadie, David, solo quería que me trataran con respeto, eso es todo, y es exactamente por eso que la gente se inspira en ti. David respondió con la voz llena de admiración. No hiciste esto para llamar la atención o el reconocimiento, lo hiciste porque era lo correcto, y eso es lo que tiene el mayor impacto. Evelyn hizo una pausa considerando sus palabras. Supongo que tienes razón, dijo suavemente, pero me alegro de que haya terminado. Estoy lista para volver a mi vida tranquila. David se rió entre dientes. Lo has ganado. A medida que pasaban los meses, Evelyn se encontró reflexionando menos sobre los eventos en el centro comercial y más sobre el futuro. Había aprendido algo importante a través de la dura experiencia. El cambio, aunque lento, era posible. Había visto el impacto que su historia había tenido en su comunidad y sabía que los cambios que el centro comercial había prometido eran reales. Se estaban implementando nuevas políticas de seguridad y los oficiales involucrados en su caso habían sido despedidos de sus puestos, pero más que eso, Evelyn había visto el poder de hablar, había sido testigo de cómo la historia de una persona podía inspirar a otros a exigir justicia para enfrentarse a los errores y hacer oír su voz. No era el papel que ella había querido, pero era uno que había aceptado con Grace. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche con David viendo la puesta de sol arrojar un cálido resplandor sobre el horizonte, Evelyn sintió una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. He estado pensando, Evelyn dijo rompiendo el cómodo silencio. David la miró curioso sobre todo lo que ha pasado. Evelyn continuó, nunca pensé que terminaría en medio de algo como esto, pero ahora que ha quedado atrás me siento esperanzada. David hizo eco. Evelyn asintió con la cabeza. Sí, esperanzada de que las cosas puedan cambiar, esperanzada de que la gente esté empezando a despertar a la injusticia a su alrededor y la esperanza de que incluso de una pequeña manera lo que me pasó ayudó a mover la aguja. David sonrió con el corazón hinchado de orgullo por su madre. Hiciste más que ayudar a mamá, hiciste una verdadera diferencia. Evelyn miró al jardín con sus ojos suaves y contemplativos. Tal vez lo hice, dijo en voz baja, pero no fui solo yo, fueron todos los que se pusieron de pie, todos los que me apoyaron, lo hicimos juntos. David asintió con la cabeza sintiendo la verdad de sus palabras. No había sido un viaje fácil, pero lo habían superado más fuertes, tanto como individuos como familia. El vínculo entre madre e hijo se profundizó a través de la lucha y emergieron del otro lado con un renovado sentido de propósito mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de tonos rosa y dorado. Evelyn sintió una profunda sensación de satisfacción. La tormenta había pasado y, aunque el camino por delante todavía era incierto,
Sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera después con su familia, su comunidad y su tranquila fortaleza guiándola en cada paso del camino. Si la historia de Evelyn te ha conmovido, recuerda que defender lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario que todos tengamos un papel que desempeñar para hacer el mundo un lugar mejor y más justo. Si ves injusticia, habla. Si eres testigo de que alguien es maltratado, apóyalo. Juntos podemos crear un mundo donde todos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Gracias por mirar y ser parte de este viaje. No olvides presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia como esta. Únete a nuestra comunidad y juntos continuaremos compartiendo historias de esperanza, justicia y cambio.